¿Qué tal, hermano? Segundo video del día de hoy. Bueno, pueden ver el título del video. Yo no me había enterado de esta noticia y eso que soy venezolano. Esta noticia ya tiene 3, 4 días, si no estoy mal. Fue el domingo pasado. Y me enteré fue por un amigo de trabajo a quien envié un saludo en especial. Mi hermano Norquis me informa, bueno, me dice de la situación que sucedió en la basílica en Maracaibo. Conozco Maracaibo, he pasado por allí, por esa basílica varias veces. Estudié en Maracaibo, mi familia, por parte de madre, es de allá de Maracaibo. Y en esa ciudad donde pasamos generalmente el 31, no aquí en Bajuro, en Falcón, sino allá en el sur, ya no. Y a pesar, ¿escucharon eso? Eso creo que es el chatarrero, el chatarrero que pasó por acá. Ajá, entonces, vivo en un municipio, hermano. No vimos en la ciudad, pero aún en la ciudad, en Maracaibo, pasa el chatarrero. Así que no es cuestión de que eso solo pasa en los pueblos. Pero bueno, lo que iba. Resulta que este personaje, esta persona, entra a la basílica y tira una piedra contra la imagen de la chinita o Virgen de la Chinita, como se le llama en el catolicismo, y no la rompe, solo rompe o dobla un lado de la imagen, luego lo sacan y los cuerpos de seguridad lo apresan. Hasta ahora no ha habido un comunicado oficial, hasta donde investigué, no ha habido un comunicado oficial por parte del cuerpo clérigo de la basílica y todo esto, pero quiero acotar varias cosas. Ahora bien, no estoy de acuerdo con esto que pasó. Pienso que esta situación es vergonzosa y hasta donde investigué, este hombre es cristiano o los portales que estoy investigando le adjudican o le señalan como cristiano, ya que existe la diferencia doctrinal entre el protestantismo y el catolicismo con respecto a la idolatría. No voy a dedicar este video para hablar de la idolatría, aunque pienso que hay textos abundan, pasajes abundan, hablando acerca de no hacerte imagen, no hacer cosas que diariamente hacen otras religiones. Entonces, algo evidente y claro en la palabra. Ahora, esto no justifica que yo vaya a un lugar de culto y lo rompa. Pienso que esto no es beneficioso. Pienso que si se está a favor de estas cosas, no puedes defender la libertad de culto, la libertad de expresión religiosa, y esta expresión religiosa no, no atropella a otros, como si hay otras expresiones religiosas dentro de otras religiones donde persiguen a mis hermanos en ciertos países, ¿no? En ciertos países. Entonces, para ponernos un poco en contexto con la diferencia de esas religiones que como expresión religiosa es ir y perseguir a los herejes o a los que van en contra de tu Dios, como lo hacen en ciertas religiones del mundo árabe o de la parte árabe del mundo. Así que no me quiero centrar mucho en eso, sé que es complicado. Lo que quiero decir es que esto no es beneficioso para el cristianismo, esto no es beneficioso para nuestra imagen como cristianos. Entiendo que bíblicamente hubo eventos en los que los profetas señalaron al pueblo de Israel por estar en idolatría, hicieron acciones las cuales Dios les envió que hicieran, pero eso no puede tomarse como un fundamento teológico para ir y tirarle piedras o ir y romper cualquier imagen eh, de otra religión, sea el catolicismo, sea el Islam. Por ejemplo, aquí en Venezuela hay comunidad islámica y tienen sus mezquitas y ellos tienen esa libertad para expresar su fe así, pero no por eso, no porque yo esté en diferencias doctrinales, las cuales podemos debatir claramente, podemos debatir porque la Biblia habla claramente de la idolatría, explícitamente, clarito, podemos debatirlo, pero eso no me da pie a mí para ir y romper con lo que es la libertad religiosa, porque piensa por un momento, yo voy, hago eso, lo que se hizo, lanzo una piedra, y cómo sabes que de aquel lado no van a responder igual, cómo sabes que de aquel lado no se va a responder de alguna forma igual o peor, con mayor fuerza.
Entonces pienso que se debe evitar todos estos conflictos. Si podemos debatir algún tema teológico, lo debatimos en amor, respeto y dominio propio. Eh, Hay cristianos que son fanáticos, obviamente. No estoy diciendo que este personaje fue fanático, pero de verdad es complicado. No quiero señalarlo porque seguramente quizás es mi hermano en Cristo, no lo sé, pero no me parece correcto lo que hizo. Pienso que la libertad religiosa se debe cuidar. Y si tú lanzas una piedra, tienes que esperar piedra, es normal. El otro va a defenderse. Ahora, si lo que hablamos es de un debate, bueno, vamos a debatir ideas, vamos a exponer la escritura. Y concluyo con esto. Pienso que debemos ser prudentes. Hay cristianos fanáticos como hay católicos fanáticos. Hay falsos cristianos como hay católicos que intentan vivir una vida moral hasta donde ellos pueden con sus formas, con las cuales no son suficientes a la luz de lo que el Señor exige para que alguien vaya al cielo, sino solo a través de Cristo, no a través de otros mediadores. Pero bueno, ese no es el tema del video, no me quiero ir por allí. Concluí diciendo que estaba viendo una parte de un video de un youtuber, ¿no? No voy a mencionar su canal ni su video, pero hablaba acerca de esto. Si lo buscas, lo puedes conseguir. Y este hablaba señalando a los cristianos que son unos fanáticos, que son estos, que en vez de estar creyendo en el pastor que se levantó y cree que él es pastor y predica lo que le da la gana y expone lo que cree la Biblia, tú tienes que analizar las cosas por ti mismo, abrir la Biblia, estudiar. Y yo analizaba, mira, eso mismo que tú estás diciendo es lo que la Iglesia Católica intentaba que pasara en los tiempos de Lutero, que la gente fuera ignorante, que la gente no entendiera la escritura porque hablaban en latín, hacer ellos lo que les daba la gana, muchas veces su vida moral dejaba mucho que desear, y hasta que llegó Martín Lutero y por gracia del Espíritu Santo lee Romanos 1:17, que dice más el justo por la fe vivirá, y resultó ser en lo que hoy conocemos como el protestantismo. Así que ese tipo de pensamiento se parece mucho al fanatismo, porque ignoras la historia. Y puede ser que tú creas en tu catolicismo, en el catolicismo, está bien, pero no puedes hablar así del cristianismo y generalizar a todos los cristianos. Y es el problema de esa persona, que era católica, pero decía que todos los cristianos eran unos fanáticos y que ellos estaban propensos a hacer este tipo de cosas, lanzar piedra y tal. Esa es la diferencia entre los fanáticos y los que intentamos analizar las cosas. Yo no creo que todos los católicos son fanáticos. Me he topado con personas que creen que todos los pastores son ladrones, que se roban los diezmos. Pero yo, en mi intento de objetividad y razonamiento, puedo decir que no todos los sacerdotes les gusta hacer ciertas prácticas con los niños, como si lo hacen algunos de ellos, las cuales son aberrantes. Yo sí puedo afirmar de que no todos los sacerdotes son así, de que no todos los sacerdotes tienen gustos sexuales distintos a los naturales. Yo lo puedo afirmar. Puedo afirmar de que hay sacerdotes respetables con los que tú te puedes sentar a hablar, puedes hacer amigos. Y sin tocar el tema religioso, puedes predicarle a Cristo con tu conducta. Recuerdo al sacerdote Alejandro de mi comunidad de Abajuro, que aún recuerdo estando yo pequeño, venía a la casa de mi papá cuando mi papá pastoreaba la iglesia en la que me estoy asistiendo actualmente. Y siempre vi que había respeto y amor entre mi papá, que era pastor, que era pastor de esa iglesia en ese tiempo, y el sacerdote, y podían hablar. Y de hecho, recuerdo que cuando mi papá tuvo un accidente, que tenía clavos en su pierna, este sacerdote, que ya falleció, trajo al cardenal, como que a la máxima autoridad del estado Falcón, a sentarse y hablar con mi papá, que estaba en su tratamiento. Y hablaron y nunca había una discusión. Yo de pequeño observé eso. El hombre era gordísimo, así, el cardenal. Así le llaman en su jerarquía. Y existía ese respeto. Pero para que exista ese respeto tiene que existir madurez. Respeto al otro, respeto a la libertad religiosa del otro. De ambos lados, de ambos lados. Así que conduzcámonos con prudencia eventos bíblicos de profetas en los cuales denunciaron al pueblo de Israel, tuvieron acciones
en la que castigaron con pena capital a sacerdotes y a personas que practicaban el espiritismo, que practicaban la idolatría. Esto era hecho por mandato de Dios en un contexto en el que Dios estaba depurando una nación, estaba creando una nación que no tenía cárceles, que no tenía sistemas judiciales, que motivaba la adoración al Señor por encima de la adoración de otros dioses y prácticas literalmente letales en las que se sacrificaban niños y todas esas cosas. Y el Señor toma esas decisiones duras para que profetas den el ejemplo al pueblo y tomen decisiones fuertes en contra de la idolatría en un pueblo. Tienes que entender ese contexto. Es el pueblo de Israel que está allí. Y Él está depurando su pueblo. Pero no es igual en el mundo, donde existen diferentes religiones, donde esas prácticas bíblicas tienen que estudiarse en su contexto, y no quiere decir que eso sea aplicable aquí, que vas a ir a romper todas las imágenes. Entonces, no es ánimos de criticar a esta persona, quizás es mi hermano en Cristo, no lo sé, pero hay que ser prudente porque esto puede desatar varias cosas. Pienso que vivimos en un país pacifista, lo suficientemente pacifista para, hasta cierto punto, pacifista hasta cierto punto. Y ese punto es el que necesitan ciertos gobiernos para llevar a cabo cierta agenda, porque el pueblo se comporta de una manera en la cual tú puedes moldear. Pero entonces, gracias a Dios en lo positivo es que, bueno, no me he enterado de otras acciones en las que haya una disputa física entre religiones. Y no queremos eso. Así que el que tiene su mezquita puede adorar a su Dios en su mezquita y en la libertad religiosa. Podemos después debatir temas teológicos, a ver si tú estás en lo correcto, si yo estoy en lo correcto, cuál es tu fundamento histórico, qué es lo que dice, por ejemplo, el Corán sobre Jesús, si tiene historicidad o si ellos simplemente hablan desde su punto de vista sin fundamento histórico acerca de lo que pasó con Cristo. Podemos debatir lo que dicen los padres de la iglesia realmente. Porque este personaje, que vuelvo al tema de YouTube, del youtuber, este personaje decía, em, bueno, que ignoran los cristianos que son ignorantes, te invito a leer a los padres de la iglesia para que veas cómo eran los inicios de la iglesia. Exacto, yo te invito a ti a leer los padres de la iglesia. Porque los padres de la iglesia, Agustín, jamás afirmó que la cena del Señor fuera literal, que el pan y el vino fueran literalmente, o que Cristo quería que eso se expresara como algo literal y que al momento de practicar la cena del Señor pensáramos que estábamos comiendo y bebiendo la sangre de Cristo literalmente. Agustín no dijo eso, él dijo, es claro que es una figura. Y por allí salen apologistas que se cambiaron de religión diciendo de que esto es algo literal, que Cristo transmitió esto de forma literal, y no es así. Ni la escritura lo muestra como literal, ni los padres de la iglesia lo expresan como literal. Ni Agustín, ni hubo otro que no recuerdo, que estaba en una imagen de apologética, no recuerdo la página, en la que refutaban a cierto apologista que cambió de religión y por el cual estamos orando, por el cual estamos orando. Pero eso no es correcto. Entonces, cuidémonos del fanatismo, amemos y respetemos a las personas de otras religiones, respetemos la libertad religiosa para que nuestra libertad religiosa sea respetada, prediquemos a Cristo con nuestra conducta. Y bueno, espero que haya sido de bendición al video, hermano, no me quiero extender más. Un saludo.